científico, y yo ya le tengo cariño, no lo conozco a Ernesto, pero yo le tengo un poco de cariño. Hablo de Ernesto Resnick. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, Luli, yo también. Qué bueno, es virtual, Ernesto, pero digo, es el nuevo mundo, ¿no? Hablando tanto en esta situación, además tan particular, se genera una especie de vínculo. ¿Cómo están ahora en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que queda cada vez menos para las elecciones, con bueno, una vacuna que sigue ahí en investigación? Bueno, la situación no está muy diferente a Argentina en cuanto a que los centros de brote se van moviendo de estado a estado, pero en conjunto, si bien está bajando un poco, nunca bajó para nada. Se siguen apilando casos y casos. La vacuna no va a llegar antes de las elecciones, pero también, un poco como Argentina, lamentablemente, está esta resignación a que lo único que queda es el cuidado individual y a esperar la vacuna. Eso que a mí no me gusta mucho, es una especie de resignación. Claro. En algunos países no lo aceptan, no aceptan esta resignación, esta abdicación de responsabilidades, diría yo. Pero en algunos países, y lamentablemente Argentina me parece que se está deslizando hacia eso, terminan en esto, en la resignación. Bueno, sabes que justamente sobre lo que vos mencionás, se dio a conocer una carta hoy de los infectólogos que asesoran al presidente de la Nación y hacen hincapié en esto que vos decís, digo, en no dejar solamente en manos de la responsabilidad ciudadana todo lo que pasa, sino que desde el Estado hay que llevar adelante no solo políticas públicas, sino, y esto creo que es lo más importante y lo que quizás en Argentina un poco viene fallando, que es la comunicación clara y concisa. Digo, un mensaje concreto, básico, que llegue a toda la ciudadanía. No sé en los Estados Unidos, pero al menos aquí me parece que ahí hay un punto débil. Sí, estoy de acuerdo. Y te escuchaba hablando con Nico y vos decías eso y estoy totalmente de acuerdo. Me preocupó algo que dijo Nico, que fue que en el gobierno hay resignación en cuanto a que el mensaje ya se hizo, claro, no llegó y bueno, una aceptación de esa falta de mensaje. Creo que es lo único que queda, es un gran mensaje, aún si a lo único que se va a apostar es a la responsabilidad individual. Yo creo que todavía hay lugar para más que eso, y en algunos lugares de las provincias se está viendo, ¿no? Y creo que en el mundo es igual, en los lugares donde hasta hace poco no había casos o se había vencido, no hay esta resignación a que los casos sigan creciendo o que se queden en una meseta gigantesca como ocurre en AMBA. Ese mensaje tiene que continuarse en esos lugares, por lo menos, claramente en AMBA los casos van a empezar a bajar en algún momento, porque bueno, ya se ha contagiado, no tenemos los números, pero estoy seguro que los números... Claro, por una cuestión lógica, tal cual. Exactamente, ya tiene que haber 25% de infectados o algo así, porque los números que estamos viendo son peores que en Nueva York. En un mes vamos a estar peor que en Nueva York, posiblemente, donde se terminó con un 22-23% de infectados. Estoy seguro que el AMBA va a estar cerca de eso. Y bueno, cuando pasa eso, los casos empiezan a bajar porque ya mucha gente se infectó, otra gente se asustó, pero por lo menos que no siga creciendo en lugares donde no estaba, ¿no? Córdoba, Santa Fe, en todas las provincias. Ernesto, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle por lo que ha pasado, lo que está pasando en estos momentos en Europa. Muchos dicen es una segunda ola o es una segunda fase, ¿no?, del coronavirus, donde han tenido 300.000 casos en una semana y que Madrid acaba de anunciar recién medidas restrictivas, que un confinamiento que va a alcanzar a 850.000 personas. ¿Cómo analiza usted esto que está pasando en España y en el resto de Europa? Y la primera conclusión es que a la mayoría de los epidemiólogos no les gusta hablar de segunda ola porque es un mar. La ola nunca se fue, simplemente por motivos, por cuidados, por esto que decíamos de la inmunidad, en algunos lugares bajó, pero con un 20% de personas infectadas no hay inmunidad de rebaño, así que sin cuidados iba a volver. Y está volviendo en todos lados, como usted decía, en Madrid. Ayer las noticias de Inglaterra son que unos 11 millones de ingleses van a estar en cuarentena bastante estricta, ciudades como Leeds. Esos lugares parecen haber aprendido que hay una única solución a todo esto. Y si bien en muchos lugares creemos que esa solución no se puede hacer, lo que hay que preguntarse es por qué no se puede hacer y qué se puede hacer para parecernos a esa
solución. Y estoy hablando, la solución es eventualmente el aislamiento estricto por unas semanas, porque si no los casos no bajan, y cuando los casos no bajan, suben. Eso es inevitable. Uno puede hablar de mesetas en Argentina, pero cuando uno ve los números a lo largo de las semanas, no hay mesetas, siguen subiendo, los muertos siguen subiendo, van a subir más. Claro. Ahora, Ernesto, podríamos decir que a la larga Estados Unidos termina pareciéndose más a América Latina que a Europa, ¿no? En cuanto al comportamiento en lo que tiene que ver con esto, con la responsabilidad ciudadana, con me quedo en casa aunque no me obliguen a hacerlo. Exactamente, exactamente. Yo últimamente siempre digo que hay dos lugares, a grandes rasgos, dos únicos lugares donde se empezó con cuarentena y se salió de cuarentena peor. En general, una cuarentena bien hecha necesariamente corta los casos. Bueno, Estados Unidos y Argentina son dos casos donde, en un caso, Estados Unidos por diseño gubernamental, el desinterés por la pandemia, porque era, como digo siempre, un conflicto de intereses para los deseos políticos de Trump, y en Argentina por un montón de motivos, que cuando termine todo esto habrá que analizar el rol de los medios, el rol de la oposición política, la falta de unidad política que se ve en un montón de países, en todos los países donde Australia, Israel, Alemania, Inglaterra, donde se vuelven a tomar medidas bastante estrictas, hay una alianza política que está detrás de eso. Ernesto, en Argentina justamente recién Donald Trump acaba de tuitear diciendo que para abril próximo todos los norteamericanos van a tener la vacuna contra el COVID-19. ¿Esto es una realidad o es simplemente la campaña presidencial de Donald Trump? Bueno, es la campaña. Obviamente él primero había dicho que iba a ser antes que eso. Hay posibilidades de que ocurra así. Estados Unidos, el gobierno de Trump, por el tremendo desatino con cómo manejó la pandemia, apostó muchísimo a la vacuna. Estados Unidos invirtió más de 11.000 millones. En el contexto regional, en América, el COVID-19 continúa en aumento y la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse. Por eso, tenemos que estar más atentos que nunca.